Buenos días, hermanos. Como siempre es una bendición compartir la palabra del Señor con vosotros. Hoy acabamos la serie de 3 predicaciones acerca de esas resurrecciones que nos relatan los evangelios y que quedaron escritas. Probablemente pudieron haber otras resurrecciones que el Señor realizó durante su ministerio público, pero solo 3 quedaron escritas en los evangelios. Vimos la primera, que fue la resurrección del hijo de la viuda. Ya prácticamente hacía 24 horas que había muerto y el Señor le resucitó estando ya de camino para ser enterrado. Vimos también la resurrección de la hija de Jairo, que acababa de morir y que estaba en la cama cuando el Señor la resucitó. Y hoy veremos la resurrección de Lázaro, que se diferencia un poco de las anteriores. No solamente porque Lázaro ya hacía 4 días que había sido enterrado, sino porque le afectaba al Señor, a Jesús, de una manera muy personal. No era esta familia, Lázaro y sus 2 hermanas, unos desconocidos, como en el caso de la viuda de Naín o de Jairo, sino que en esta historia había una implicación personal de parte del Señor. Esta familia de Lázaro, de Marta y de María era una familia muy querida para el Señor. Él, cuando iba a Jerusalén, se quedaba residiendo con sus discípulos en su casa, porque estaba muy cerca de Jerusalén. Ellos vivían en Betania, unos 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, y era una familia muy querida. Así que no solo es una historia que relata algo que ya el Señor había hecho, la resurrección de una persona, sino que hay una implicación personal. Y eso añade un matiz emocional y sentimental en el transcurso de la historia. Para los que tienen la costumbre de ir apuntando los puntos de la predicación, podemos decir que el primer punto es la noticia. La noticia. La historia comienza con una noticia, pero nosotros vamos a comenzar antes diciéndole amén al Señor a lo que Él nos va a decir. Normalmente esperamos primero a ver lo que el Señor nos dice para decirle amén. Pero es buena costumbre, hermano, dirle amén al Señor antes de saber lo que Él te va a decir. Así que vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esta predicación. Señor, te rogamos, Padre, que tú bendigas tu palabra predicada no solo en esta iglesia, sino en todos los lugares donde el mensaje, Señor, es proclamado. Que el Evangelio llegue a nuestros corazones, Padre, que quite todo obstáculo, todo impedimento, toda distracción que pueda haber, para que podamos recibirlo con humildad de corazón y que podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida para conformarnos a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. La historia comienza, decía, con una noticia. Y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo, dice, uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. He aquí, literalmente es, mira que tu amigo está enfermo, mira que el que amas está enfermo. ¿Veis? Ya hay una implicación personal. No era un desconocido. El que amas está enfermo. Cuando el Señor escuchó esto, probablemente se le conmovió el corazón, lo hizo en otras ocasiones, cuando era un desconocido quien estaba sufriendo. El Señor entendió que esta persona, María,
a la que dice el versículo 5 que amaba, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, personas amadas, que con la noticia, he aquí el que amas está enfermo, le estaban haciendo también una petición. Haz algo. No le dicen ven a Betania para que lo sane, pero en esa noticia estaba implicada también una petición, ¿no? Y encontramos aquí ya dos realidades. Por un lado, aquellos a los que Jesús ama se pueden enfermar. A aquellos a los que a Dios aman le pueden pasar cosas que no son agradables. Dios permite el sufrimiento de aquellos a los que Él ama. Y podemos pensar que es la voluntad de Dios que podamos pasar por esas pruebas. Pero hermanos, no es la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo imperfecto, como decimos tantas veces, en la que pasan cosas y a nosotros nos van a pasar. No pienses nunca que porque pases por enfermedad o por dificultades o por sufrimiento o por pruebas es que Dios no te ama. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicieron Marta y María, decirle al Señor, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Podemos orar por nuestras enfermedades, por nuestros problemas, por los de nuestros familiares a los que amamos y ponerlo en las manos del Señor y decirle, mira, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cómo puede existir Dios si hay sufrimiento? Hermano, el sufrimiento existe, pero no proviene de Dios. Huye de todo aquel que te diga que tu enfermedad, la muerte de un ser querido es que tiene un propósito el Señor con esa situación. El Señor no quiere la muerte del que muere, no quiere el sufrimiento. Él vino precisamente para que eso acabara, pero el Señor lo permite. Marta y María llevaron su preocupación a la presencia del Señor. Ellas sabían que si Jesús iba a Betania, llegaba a tiempo, su hermano no iba a morir. De hecho, luego le dicen las dos, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y era verdad. El segundo punto, la demora. Cuando oyó pues que estaba enfermo, dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar de donde estaba. Hermanos, nos duele ver sufrir a los que amamos. Y muchas veces a ese sufrimiento se añade nuestra impotencia de no poder hacer nada por ellos. Y se nos van, y no podemos hacer nada, y se nos van las palabras, y nos sentimos impotentes. No era el caso de Jesús. Jesús sí podía hacer algo por ellos, por sus amigos, por aquello a quien Él amaba. Sin embargo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba a esperar que Lázaro se muriera. Hermano, ¿por qué esperó Jesús 2 días más? ¿Es porque no le importaba el sufrimiento de estas personas? ¿Es porque Él miró para otro lado? ¿Verdaderamente les amaba o no? Hace poco acabamos de cantar que el amor de Dios se demostró en la cruz del Calvario. Si alguna vez duda de que Dios te ama, mira la cruz. Allí, habiéndonos amado, nos amó hasta el fin. El Padre entregó a su Hijo porque nos amaba tanto que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y el Hijo también se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no se trata de falta de amor. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó el Señor allí 2 días más? ¿Recordáis con lo que los discípulos le dijeron al Señor cuando Él estaba dormido en la barca y se desató esa gran tempestad? Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Podemos pensar eso, que el Señor no tiene cuidado de nosotros, pero no es verdad.
Mira la cruz del Calvario, verás que el Señor te sigue amando y lo ha demostrado con creces. Así que, ¿por qué se quedó Jesús allí? Él se lo hace saber a aquel que es enviado, al mensajero y a sus discípulos. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Ese fue el mensaje que se llevó aquel que había sido enviado de vuelta a Betania. Y podemos imaginar, hermano, cuando Marta y María vieron de lejos a ese hombre viniendo solo, sin Jesús, sin sus discípulos, el mundo se les cayó encima. ¿Qué pasa? Que el Señor no viene, que el Señor no ha concedido nuestra petición, se ha quedado donde estaba. Y cuando ese hombre le dijo a Marta y María el mensaje de Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, pues todavía se quedaron más estupefactas. Cuando ese hombre regresó, probablemente Lázaro ya había muerto. No lo sabemos, pero probablemente. Y Marta y María pensarían, pero ¿qué gloria puede dar a Dios la muerte de mi hermano? Sin embargo, Jesús veía esas circunstancias trágicas de manera diferente. No iba a ser para muerte, no significaba que Lázaro no iba a morir, porque de hecho murió, sino que iba a ser para la gloria de Dios. Iba a ser una oportunidad para dar la gloria a Dios. Y no iba a ser para muerte, porque no iba a ser algo inútil. Si tú no sacas nada positivo para la gloria de Dios de tu sufrimiento, es para muerte. La última palabra va a ser esa, muerte. No va a servir para nada. Sin embargo, si lo vemos como una oportunidad para dar la gloria a Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ese sufrimiento, pues las cosas cambian. Podemos darle sentido a lo que nos pueda pasar. Y hermanos, eso no lo manda Dios, de nuevo lo digo. Dios no tiene un propósito mandándote un sufrimiento, sino que las cosas cuando pasan, pasan, porque vivimos en un mundo caído. Sin embargo, esas oportunidades pueden ser para muerte si simplemente nos quejamos, nos lamentamos y nos lamemos las heridas, o puede ser para la gloria de Dios. Jesús también, hermano, tuvo que pasarlo mal. No vemos a un Jesús impasivo, sino pensemos a un Jesús que cuando despidió a este hombre sin acompañarle, se le cayó el alma a los pies. Era un hombre, era un ser humano como nosotros, que tenía sus sentimientos. Y el quedarse allí 2 días más, y luego ese tiempo de camino a Betania, la verdad que le tendría que haber dolido en el corazón. No es lo mismo, como hemos leído, decirle a otro, deja que los muertos entierren a sus muertos, que cuando ese muerto es tu muerto. No es lo mismo, decirle a otro, negarse a sí mismo, que cuando te toca a ti personalmente. Tercer punto, la salida. Pasaron los 2 días. Y dice que después de 2 días de haber recibido esa noticia, Jesús decidió partir hacia Betania. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Él estaba en Perea. Él había huido porque en la fiesta de la dedicación, mes de diciembre, enero, le habían querido apedrear en Jerusalén y él se tuvo que huir. Esto pasa unos 3 meses antes de la semana de pasión. Y dice que volvió a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procura los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. No era algo prudente. De allí había tenido que salir huyendo porque lo querían apedrear.
Y no era algo prudente volver a Judea. Jerusalén, Betania estaba en Judea. Así que es lógico pensar que los discípulos dijeran, vamos a ver, otra vez vas a ir, es una temeridad. ¿Y qué les dijo el Señor? Dice que Jesús les respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Anda que la forma de hablar de Jesús también, ¿verdad? Si los discípulos no se enteraban cuando hablaba normal, imagínate cuando hablaba como habla, en parábolas. Pero es que Jesús hablaba así. De hecho, los judíos solían hablar así. Para nosotros nos choca, pero ellos hablaban de esa manera un poco más profunda para que fuera reflexiva luego la persona que lo escuchaba. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Lo que quiso decir es que el momento para andar en el camino era de día. Ese era el momento oportuno. Y que si andas de día no te va a pasar nada, no vas a tropezar. El momento correcto para hacer la voluntad de Dios es en el tiempo de Dios. Cuando estás en el lugar de Dios haciendo la voluntad de Dios, nada ni nadie te va a poder impedir que lo haga. Puede haber estorbo, pero nadie te va a poder impedir hacer la voluntad de Dios porque los planes de Dios no serán frustrados. Es por eso que el Señor dice que el que anda de día no tropieza. Ahora es cuando toca ir a Jerusalén. No os preocupéis por la oposición que allí va a haber. El Señor o el Padre no va a permitir que sus planes sean frustrados. No te quepa duda, hermano, que si haces la voluntad de Dios, aunque habrá oposición, el Señor no va a permitir que sus planes por medio de ti sean frustrados. Otro propósito por el que el Señor demoró su salida, aparte de para que en esa historia Dios fuese glorificado, porque evidentemente no es lo mismo sanar a un enfermo que resucitar a un muerto, ¿verdad? Resucitar a un muerto da más la gloria a Dios que simplemente sanar a un enfermo. Pero había otro motivo, había otro propósito, y era fortalecer la fe de sus discípulos. Dice que dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y sigue hablando de aquella manera el Señor. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús esta vez sí, le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros. ¿Veis? Aquí veis el propósito. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Pero vamos a ver, a sus discípulos ya creían, ¿no? No, su fe tenía que ser fortalecida. Quedaban pocos meses para que el Señor fuese crucificado y esa fe tenía que tener un fundamento sólido para aguantar esa prueba. Y él iba a usar esta circunstancia con el propósito de fortalecer su fe. Por eso dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Si hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Para que creáis, vamos a él. Su amigo había muerto. Esto, mi hermano, esto ya es un consuelo para nosotros. Porque cuando Jesús dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto, quien murió fue su amigo. Cuando alguien que ha creído en Cristo muere, pero va a la presencia de su amigo. Y esto ya es un consuelo para aquellos que han partido con el Señor. Otra manera de glorificar al Señor es cuando nuestra fe verdaderamente es fortalecida y damos demostración de que en medio de la prueba hemos demostrado de qué material el Señor nos ha hecho. Los discípulos dice que cuando vieron esto, creyeron, lo dice ahí. También Marta y María, versículo 40.
A Marta le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y también dice al final que entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Así que hubo muchos que creyeron en él. Aquellos que recibieron por primera vez esa señal de quién era Jesús, creyeron en él. Y aquellos que ya habían creído en él, su fe fue fortalecida. Dios es glorificado cuando cualquiera demuestra que cree en él. Cuando cualquiera que antes no creía, confiesa que Jesús es el Señor. Cualquiera que habiendo creído, reconozca que verdaderamente su fe ha sido fortalecida y que su vida espiritual ha madurado con esa prueba que él ha soportado. Así que todo estaba decidido. Iban a ir a Betania y no solo Jesús iba a pasar por peligro, también los discípulos. Por eso dijo Tomás, llamado Dídimo, dice a sus condiscípulos, a los demás, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. No para que mueran con Lázaro, sino para morir con Jesús. Estaban dispuestos a morir con él. Siempre criticamos a Tomás. Tomás, el incrédulo, hay que ver. Si no metía las manos en su costado y viere de... Pero hermano, Tomás tomó la decisión de morir con Jesús. Vamos nosotros para que muramos con él. Y no fue un calentón, fue algo meditado, algo sincero. Igual algo parecido a lo que Pedro le dijo. Aunque estos te negaren, yo no te negaré. Mi vida daré por ti. Evidentemente ninguno de los dos lo cumplieron, pero ni ellos ni ninguno de los discípulos, porque dejándolo solo, huyeron. De hecho, si el Señor no hubiera mediado cuando fue arrestado, allí estaban los 12, todos ellos habrían sido apresados y probablemente ejecutados. Cuando dice que los alguaciles llegaron a prender a Jesús, él le dice, si me buscáis a mí, dejad id a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Así que es verdad que estaban en peligro. Y Jesús no quería perder a ninguno de sus discípulos, pero andaban de día, hermano. Andaban haciendo la voluntad de Dios y Jesús sabía que mientras hacían la voluntad de Dios eso no iba a ocurrir. Así que, cuarto punto, la llegada. La llegada a Betania tuvo lugar 4 días después de que Lázaro muriera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y María para consolarla por su hermano. Los rabinos decían que el espíritu abandonaba el cuerpo al 4.º día. No es verdad, nosotros sabemos que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, pero era lo que ellos enseñaban. Quizás por eso el Señor esperó al 4.º día, pues no sabemos. Se enterraba a los muertos al día siguiente, el mismo día prácticamente de haber muerto. Luego había 7 días de duelo en los que las personas más allegadas les acompañaban a la familia, y luego había 30 días de luto para las mujeres familiares. Era una familia no solo amada por Jesús y sus discípulos, sino muy querida por los de alrededor. Hasta de Jerusalén vinieron judíos allí a consolarle, y habían venido muchos. Entre ellos no necesariamente todos eran amigos de Jesús, pues de ahí el peligro. Allí habría de todo, aquellos que eran verdaderamente amigos de Jesús y de la familia, y aquellos que a lo mejor quisieron apedrearle un poco antes, ¿no? Sin embargo, el Señor no centró su atención en el riesgo que eso suponía, sino en la oportunidad de darle la gloria a Dios. María, más reflexiva,
como había ya demostrado en otras oportunidades, se quedó en casa. Sin embargo, Marta, más inquieta, ella estaría allí en la puerta mirando de lejos a ver qué pasaba, a ver cuándo venía Jesús. Y 4 días, hermano, estuvo mirando al horizonte y Jesús no venía. Pero dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, dice, se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Hermano, fue un reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Puede que sí, puede que hubiera ahí muchas preguntas sin respuesta en esta mujer. Pero a veces en la fe puede ocurrir eso, hermano. Si sabemos que solo Dios puede evitar algo y no lo hace, podemos caer en el error de echarle las culpas a Dios. Si tú que podías hacer algo no lo has hecho, entonces la culpa es tuya. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero quizás Marta pensaba en la respuesta que recibió del mensajero de parte de Jesús. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Porque fijaros lo que le dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué esperaba Marta que hiciese Jesús? No lo sabía, pero se agarraba a ese clavo ardiendo de esperanza que contenía esas palabras. No es para muerte, aunque su hermano llevaba 4 días muerto y enterrado. ¿Qué iba a hacer Jesús? Pues no lo sabía. Pero en medio de esa duda, de esa falta de respuesta en la vida de Marta, también había esa fe que todavía estaba, iluminando ese corazón roto. Podemos tener dudas, podemos tener preguntas sin respuesta, hermano, pero si tenemos fe, esa fe nos va a sostener y siempre tendremos esperanza. Mas sé que todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. El Señor le dice, ya no le habló por parábola, no era el momento. Esa mujer necesitaba palabras claras de ánimo y de esperanza. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Es verdad que es un consuelo saber que nuestros seres queridos que han creído van a resucitar, pero en ese momento es que falta mucho para eso. Me sirve como consuelo, pero sigo con el corazón roto. Tu hermano resucitará, sí, eso ya lo creo. Marta creía en la resurrección, los postreros, en el último tiempo, ¿verdad? En el último día. Pero faltaba mucho para eso y eso no le quitaba el dolor que ahora mismo ella sentía. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Crees esto? Ya le había dicho que creía en la resurrección, ¿no? Pero hermano, no le está diciendo si cree en una doctrina, sino si cree en Él. La palabra de Dios, el Evangelio, no es para que creamos solamente una historia, no es para que creamos un conjunto de doctrinas solamente, sino sobre todo es para que creamos en Jesús. No te quedes ni con la historia ni con la doctrina, quédate con la persona de Jesús. ¿Crees esto? Le estaba diciendo, ¿crees en mí, que soy la resurrección y la vida? Y habiendo dicho esto, María le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Veis? Ella lo entendió. Le había dicho que creía en la resurrección. Ahora reconoce y le confiesa que creía en Cristo. Hermano, el repetirnos lo que ya creemos va a fortalecer también nuestra fe. Habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María, su hermana. Claro, Marta estaba allí
a las afueras, no entró en la casa, probablemente porque quería evitar que los judíos pudieran verlo. Y cuando estuvo hablando con Marta, el Señor también se acordó de su amiga María. Y habiendo dicho esto, dice, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. En secreto, por el peligro que se corría, pero también en secreto porque el Señor quería, digamos, evitar el bullicio que se forman en los duelos. Mira, a mí es que me molesta mucho, muchas veces los velatorios y eso, ¿no? Ese bullicio en vez de estar uno con su dolor, ¿no? Pero bueno, es cuestión mía. La verdad que yo no soy un ejemplo de lo que hay que hacer. Pero el Señor lo llamó en secreto y fuera de la casa, de ese jaleo que habría allí, el Señor habló con ella. Ella dice, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, la afuera, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar por él, a llorar allí. Y María cuando llegó a Jesús dice que se echó a sus pies y le dijo lo mismo que su hermana. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Bueno, cuidado con calentarnos unos a otros, porque esto no es casualidad. Si las dos dijeron lo mismo es porque habían estado hablando lo mismo. Y entre ellas habrían dicho, si hubiera estado aquí el Señor, nuestro hermano no habría muerto. Entonces, no sé si eso fue bueno o malo para ellas, pero es lo que tenían en su corazón. Y viendo a esa mujer llorando, una persona a la que Jesús amaba, dice que en Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaba también llorando, era algo, digamos, sincero. Dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber también hecho que Lázaro no muriera? Se estremeció en espíritu. Ahí la idea es resopló. No solo de dolor, sino de indignación ante las consecuencias del pecado y ante la impotencia del hombre ante el pecado y la muerte. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús era tan humano, hermano, como tú y como yo, y a pesar de saber que iba a resucitar a su amigo, él se conmovió viendo la impotencia de esos amigos y del hombre ante la muerte. Jesús lloró. Ellos habían hecho todo lo que habían podido por Lázaro. Habían avisado a Jesús. Después, cuando murió, le ungieron, le lloraron, le vendaron, le enterraron, pero ya no podían hacer más por ellos. Sin embargo, Jesús sí que podía. Y el quinto punto, la señal. Algunos pensaban que había llegado tarde, pero Dios nunca llega tarde, sino en el momento oportuno donde más se da la gloria a Dios. Aquel que podía hacer algo por Lázaro iba a hacer algo, porque Dios nunca llega tarde. Jesús dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, es decir, huele mal, porque lleva ya 4 días. Marta acababa de decir que creía, pero en su corazón volvía a haber dudas. Su fe no era perfecta como la nuestra. La fe y la duda, hermano, muchas veces van de la mano. ¿Qué dice el Señor? Lleva 4 días muerto, ten cuidado. Jesús le volvió a repetir, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuándo se lo dijo? No sabemos, pero ya se lo había dicho. Se lo tuvo que repetir.
Hermano, cuando pasamos por momentos malos se nos olvida las promesas de Dios, lo que Dios nos ha dicho. Y el Señor tiene que recordárnoslo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No sabemos, hermano, cuándo Jesús le dijo eso, pero era algo que le había ya dicho y a Marta se le olvidó. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No dice, no te he dicho que si ves creerás la gloria de Dios. No. Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Solo aquellos que creen verán la gloria de Dios. Allí hubo muchos que vieron el milagro, pero pocos vieron la gloria de Dios. Solo los que creyeron vieron la gloria de Dios. Los que creyeron en Jesús, los que ya creían y los que creyeron en Él viendo que ese milagro era una señal que demostraba quién era Él y quién le había enviado. Dice que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, antes de resucitar a Lázaro, oró. Dice Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No le pide al Padre que resucite al muerto, eso lo iba a hacer Él, porque Él tenía poder para resucitar, porque Él era la resurrección y la vida. Le pide al Padre que use esa circunstancia para que el Hijo sea glorificado, para que ellos crean que tú me enviaste. Hermano, ¿piensas que nadie te oye? ¿Piensas que nadie te ve? Pues estás equivocado. Jesús sabía que allí había mucha gente expectante de ver qué es lo que Él hacía. Y Él lo que hizo fue que escucharan que lo que Él hacía lo hacía en dependencia del Padre, que no pidió resucitar al muerto, sino que Él lo iba a hacer, sino que lo que pidió es que ellos, por medio de esa señal, creyesen en Él. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto dice que salió atadas las manos y los pies con vendas, que era como se enterraban a los muertos, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y acabamos con el final, como es lógico, con el propósito si se cumplió o no en esta historia. Dice que entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Veis, hermanos? Unos vieron la gloria de Dios y otros solo vieron un milagro. Unos creyeron en Él y los otros le delataron a las autoridades. ¿Por qué? Porque ninguno creerá ni aunque alguno se levantara de los muertos, ¿recuerda? Muchos había allí. Muchos se maravillaron a lo largo del ministerio de Jesús viendo las maravillas que el Señor hacía. Pero solo unos pocos creyeron y vieron la gloria de Dios. Ese doble propósito, por un lado, de que Dios fuese glorificado por medio de esa historia, se cumplió. Y el segundo propósito es de que muchos creyesen en Él, también se cumplió. Hermano, la muerte fue vencida por una sola orden de Jesús. Lázaro, ven fuera. Algunos dirán que es verdad, que si no hubiera dicho Lázaro, sino simplemente ven fuera los muertos, todos los muertos hubieran resucitado, porque Él tenía la autoridad para resucitar a los muertos. Él es el autor de la vida. Fue una señal de quién era Él y para qué había venido, pero también un anticipo de su victoria final sobre la muerte y con su victoria la nuestra. Una muerte que va a ser vencida como ese último enemigo. Dice el Señor en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. El mismo que ordenó en ese momento, Lázaro, ven fuera, será el que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán. Y vendrá la hora, como él mismo dijo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, los que creyeron en él, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, los que rehusaron creer, a resurrección de condenación. ¿Crees esto? Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque estas cosas han quedado escritas para nuestra enseñanza y admonición, a fin de que por ellas tengamos esperanza. Gracias, Padre, porque por medio de la fe hemos creído que Jesús es quien dijo ser la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, por esa esperanza, Padre. Y te queremos pedir por todos aquellos que no tienen esa misma fe y esa misma esperanza que tenemos nosotros. No podemos hacer mucho más por ellos, solo predicarles el Evangelio, Señor. Pero tú llegas, Padre, al corazón donde nosotros no podemos llegar, y que verdaderamente ellos entiendan que si creen, verán la gloria de Dios. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, infinitas gracias, Señor, en el nombre de Cristo que lo hizo posible. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga. Nos vemos el jueves.